terminando la especialización, monté mi primera empresa, Wilson. Ok. Pretorian Data Solutions. Duré 3 años con ese emprendimiento, Wilson. Me iba muy bien, pero desafortunadamente las condiciones del mercado cambian y el emprendimiento pues cayó. Por decirte que la fotocopiadora que teníamos en la empresa terminaba pagando las cuentas. El día que tú te acuestes, Wilson, a dormir y no hayas aprendido algo, ese día lo perdiste. Emprender no es fácil. Pero cuando a ti te escribe un estudiante, profe, la está botando del estadio, o te llama un amigo, hey, Damián, vamos a invitar a InSpeaker, acá donde estoy trabajando yo. Wilson me dice que algo estamos haciendo bien. Bienvenidos a Speaker Podcast, un espacio donde conversamos con líderes que transforman vidas en historias. Hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos como invitado a nuestro CEO y fundador de Speaker, un emprendedor que ha tomado su historia de vida para inspirar a otras personas. Damián Barrios Castillo, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias, viejo Wilson. Es un honor estar aquí hoy para contar esta historia de InSpeaker, a tu lado como cofundador de este gran proyecto. Hoy vamos a conocer más de Damián, más de ese emprendedor y ese líder en tecnología que ha inspirado a muchas personas. ¿Quién es realmente Damián Barrios Castillo cuando no estaba liderando Speaker? Bueno, Wilson, soy una persona que es padre de 2 hijos, mayor, un chef, muy talentoso, el menor, un artista, muy talentoso, esposo de una gran mujer, muy inteligente, sabe más matemáticas que yo, y eso que no las estudió. Hijo, trato de ser todos los días mejor. Tío, cuñado, amigo. Eso trato de ser cuando estoy siendo speaker. Aparte de eso, profesionalmente soy líder de TI de una de las más grandes empresas del sector de oil and gas en la ciudad. Sí. Y bueno, Wilson, ese es Damián Barrios Castillo cuando no es speaker. Ok, un hombre con diferentes roles, con diferentes facetas en su vida, ¿no? Damián, cuéntanos, ¿qué momentos de tu infancia o juventud marcaron la persona que eres hoy? La persona que soy hoy, Wilson. Hay varios recuerdos, Wilson. Una buena pregunta. Y uno de los que primero se me viene a la memoria, del cual, por cierto, no me acuerdo, eso me lo dicen, Ajá. yo no soy testigo de eso, es Huela Paloma. Huela Paloma, uy. ¿Qué nos vas a contar? A ver. Resulta que mi abuela paterna, una de sus hijas, mi tía, vivía en Estados Unidos, en paz descanse también, le mandó unas palomas de porcelana, ¿cierto? Y ella las tenía muy bonitas decorando su sala. No me quiero imaginar qué pasó. Ese día llegué yo y vi las palomas, me dicen, no me creas, yo no me acuerdo, y he cogido las palomas, Wilson, y las puse a volar, y tuvieron un aterrizaje espectacular. ¿Ya? Desde ese día me conocían en la familia como el terremoto. Y no es para menos también. ¿Ya? ¿Qué pasa, Wilson? Que desde muy pequeño fui muy inquieto, muy travieso, hasta el punto que me decían insoportable. Pero yo creo que era la misma dinámica que yo quería, conocer las cosas, saber cómo funcionaban. No me quedaba tranquilo sin saber el por qué. Esa etapa de explorar y de saber de el porqué de las cosas. Exactamente, Wilson. Entonces, por cierto, desde ese día, cuando yo llegaba nuevamente donde mi abuela y me veían que venía doblando la esquina, mi abuela mandaba a recoger todos los adornos de la casa. ¿Ya? ¡Y llegó terremoto! Y, bueno, eso Wilson,
es importantísimo, porque toda la vida he sido inquieto. El deporte, mi papá me llevó incluso hasta un psicólogo y cosas de esas, porque era tanta la hiperactividad que tenía que no sabían qué hacer conmigo. Okay. Y a la edad como de los 6 años, mi papá me dio a escoger béisbol o artes marciales. O sea, te quería mantener ocupado. Sí, mantener la mente ocupada, que yo llegara a la casa literalmente después de estudiar a dormir, ya después de hacer ejercicio a dormir, que quemara toda esa energía. Como a mí me gustaban las películas de Jackie Chan, ninjas y todo eso de la época, estamos hablando por allá de los 80, yo le dije, taekwondo. Y desde los 6 años, Wilson, fui un deportista por 12 años de alto rendimiento en taekwondo. Llegué a ser cinturón negro primer dan, una lesión en la rodilla, pues me alejó del deporte, sí. Pero eso me enseñó carácter, disciplina, a manejar las frustraciones, a esforzarse por conseguir algo. Wilson, tengo una cantidad de medallas en la casa que bueno, no alcanzaríamos a contarlas, pero en esa época ese deporte no era muy conocido y apetecido en el país, pero sí me dio varios logros, me dio varios éxitos y me enseñó mucha disciplina sobre todo. Qué bueno. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa te podría decir, Wilson? La puntualidad de mis papás, mi mamá, el respeto por la gente. Me enseñaron, Wilson, a que tienes que llegar siempre puntual. Yo me desespero mucho cuando yo estoy viendo que la hora se está acercando y de pronto no hemos salido o la gente no ha llegado, o en una reunión trato siempre de llegar puntual a la reunión, y cuando la gente llega tarde y frescura, en eso coincidimos mucho. Yo también soy así. Y cuando voy a llegar tarde, trato de avisar con tiempo, decir voy a llegar tarde porque esto y esto y esto. Pero el respeto sobre todo, yo todavía veo una persona mayor y yo no me atrevo a llamarla por su nombre. Señora, señor, el tema de los valores es muy importante, Wilson, y eso me ha marcado, y la puntualidad sobre todo. Sí, los valores muy importantes en la persona y en la sociedad, que lastimosamente hoy en día vemos que se han perdido como mucho, ¿no? Sí, Wilson, lastimosamente el tema de los valores viene de casa. Eso no se aprende en un colegio, eso no se aprende en la universidad. Aunque muchos que hemos pasado por el área de docencia como tú y yo, Wilson, tratamos de inculcarle eso a nuestros estudiantes, pero eso viene de casa. Yo creo que es algo que en el hogar, para no llamarlo casa, sino llamarlo como debe ser, en el hogar, debe practicarse. Enseñar los valores, ser buena gente, ser buena persona, ser respetuoso. Sí, digamos que parte de lo que tú y yo somos hoy en día ha sido gracias a esa formación de nuestros padres, y creo que son nuestros inspiradores, ¿no? Sí, señor. Pero mi mamá me decía una vez, aquí entrenó Wilson, mi papá nunca me levantó la mano, pero mi mamá siempre era un regaño y... como la mamá mala que decía uno. Como decía uno. Pero gracias a eso, Wilson, hoy somos lo que somos. Así es. ¿Ya? Y hoy esos valores no se están viendo, se están perdiendo, y lastimosamente creo que debemos rescatarlos. Correcto. Damián, ¿cuál ha sido el desafío personal más importante que te ha formado como líder? Yo creo que mi carácter me ha formado, el aprender a escuchar y la acción. Mi carácter, ¿por qué, Wilson? Porque he sido siempre de un carácter fuerte y a veces ese carácter te juega en contra. Eso en conversaciones, en negociaciones, en hablar con la gente. A veces la gente lo ve como que imposición, como que está mal humor, como que... Sí, entonces me ha tocado manejar ese tema del carácter para poder salir y llegar a donde estamos hoy, Wilson. El tema de saber escuchar, yo era de los que tú ibas a media conversación y yo te interrumpía. No te dejaba terminar la idea. Y me metía y te decía y esto y lo otro. Y creo que una de las cosas que un buen líder debe tener y debe saber hacer es escuchar. Correcto. Así es, la escucha activa. Exacto. Entonces, eso me ha tocado manejarlo, Wilson. Me ha tocado manejarlo. Y la acción. La acción, yo creo que las cosas, las ideas, los sueños, si tú no actúas, si tú no emprendes la marcha, se queda simplemente en eso, en ideas, en sueños, y de eso he vivido mucho y he pasado mucho. Por esta cabeza han pasado muchas ideas y el no actuar han hecho que esas ideas se vayan. En otras
he actuado y se han visto los resultados. Entonces, Sí, en Latinoamérica, perdón, te interrumpo, Damián, uno de los mentores que yo he seguido habla de eso, que el latinoamericano es muy soñador. Quiero viajar, quiero hacer esto, quiero montar un negocio y se pasa toda la vida soñando. exactamente. Y a la hora de actuar, se limita. Entonces, no ejecuta las acciones que debe hacer para lograr ese sueño, Wilson. Entonces, soy de eso. Si yo me propongo y trato de hacerlo y me meto, aunque me estrelle, me equivoque, me caiga y lo intento, ya de eso queda un aprendizaje, Wilson. Bien, Damián, estamos conociendo, digamos, detalles desconocidos de ese Damián que conocemos, que vemos, que interactuamos con él y que hoy vamos a conocer más de ti. Damián, el camino, si tuvieras que describir tu camino profesional en 3 etapas, ¿cuáles serían y por qué? 3 etapas. Bueno, difícil. Yo creo que la primera sería el enfoque. Ok, una palabra muy importante. Hay que enfocarse, Wilson. Todo lo que tú quieras hacer tienes que enfocarte. Si tú Y pierdes... más en estos tiempos que estamos viviendo de multitask. Sí, somos aquí, estamos allá, hacemos esto, somos de todito. Correcto. ¿Ya? Entonces yo creo que enfocarse es lo más importante. Cuando tú estás enfocado en algo, tú logras vencer cualquier obstáculo, ¿cierto? Porque siempre vas a encontrar el camino para poder llegar a eso que te estás proponiendo. Y me pasó algo muy curioso cuando yo estudiaba, Wilson, ingeniero de sistemas, ¿cierto? Terminó mi carrera y trato como que ya empezar a buscar ese enfoque y digo, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? Tenía yo en ese momento 2 opciones, o me voy por un tema administrativo que me gustaba mucho, o sigo mi línea de ingeniería y voy para acá y hago una especialización y tal. Me fui por la línea de la ingeniería e hice una especialización en telecomunicaciones. Eso me frustró un poco porque cuando terminé la especialización yo dije, miércoles, ¿y ahora trabajo dónde? Si de esto hay N cantidad de especialistas. Hablando de frustración, hoy en día hay muchos hinchas de Real Cartagena frustrados. Otro año más. Otro año más en la vez. Entonces, Wilson, por ese camino, digamos que hubo un proceso de frustración en el momento, pero también aprendí y me dio la opción y el paso para accionar. Terminando la especialización, monté mi primera empresa, Wilson. Ok. De telecomunicaciones, Pretorian Data Soluciones. Fue la primera emprendimiento que yo tuve y lo monté en Plaza Colón. Cuando no se hablaba de emprendimiento. Cuando no se hablaba de emprendimiento. Duré 3 años con ese emprendimiento, Wilson. Me iba muy bien, pero desafortunadamente las condiciones del mercado cambian y el emprendimiento pues cayó. Entonces yo creo que... ¿Qué te enseñó eso? ¿Qué me enseñó eso? A focalizarme, Wilson. Porque cuando entré con el emprendimiento, yo desarrollaba software, tiraba cable, como vulgarmente dice uno, hacía temas de redes, comunicaciones, etcétera, 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 y no me enfocaba realmente en un servicio, en algo que generara valor a los clientes. Con decirte que la fotocopiadora que teníamos en la empresa terminaba pagando las cuentas. Lo que no era el core del negocio. Lo que no era el core del negocio. Entonces, terminamos en última sacando copias en Plaza Colón. Ya, entonces me diversifiqué tanto que no me enfoqué en lo que era. Entonces yo creo que Una gran lección aprendida, ¿no? Sí. Para los que nos están escuchando. Exactamente. El otro punto, Wilson, es el aprendizaje. Nunca debes dejar de aprender. Yo tengo una frase muy arraigada en mi ADN que la escuché en alguna de estas charlas de que uno toma para aprendizaje en temas de emprendimiento, programación neurolingüística y todo esto. Y que la traigo a colisión hoy es: el día que tú te acuestes, Wilson, a dormir y no hayas aprendido algo, ese día lo perdiste. Y yo eso lo tengo muy claro y yo todos los días trato de aprender algo nuevo, de lo que sea, de un libro, de una persona, del proceso, de la empresa, de esto que estamos construyendo como speaker. Todos los días trato de aprender algo nuevo. Y todos los días me llevo una sorpresa. Todos los días aprendo algo nuevo, Wilson. Entonces, el día que uno se acueste, se vaya a la cama a dormir, sin haber aprendido algo nuevo, ese día lo perdimos, Wilson. Ese día se desperdició. 24 horas de tu vida perdidas. Así es. De acuerdo contigo y es algo que yo también aplico en mi vida, de todos los días aprender algo nuevo. Exacto.
Y el otro punto, Wilson, es esto es un trabajo, esto es un proyecto en curso. Si nos vamos a nuestra carrera en la ingeniería de software, eh, un software nunca está 100% terminado, ¿cierto? Así Siempre es. está en evolución, siempre está en actualizaciones, siempre estamos buscando mejorarle algo. Yo creo que la vida y estos proyectos siempre son un proyecto en evolución. Entonces, esos 3 puntos son los que definen esto, Wilson, y creo que mi vida y mis proyectos siempre son mi vida familiar, mi vida profesional, mis amistades son un proceso de evolución. Siempre están en proceso, en constante proceso de cambio. Nuestra vida es como un libro, ¿no? Y Sí, cada señor. día es una hoja que vamos escribiendo. Claro, Depende de nosotros cómo queremos escribirla y qué queremos escribir en ella, exactamente. ¿cierto? Así es. También muchas personas creen que vemos a veces emprendimientos o personas que están en la cima y creemos que el camino es fácil, ¿cierto? Y No. muchos les sucede algo y se frustran y no continúan. ¿Cuál ha sido ese punto de quiebro o un momento de claridad que cambió tu ruta y te llevó donde estás hoy? Eh, Creería que no es uno. Yo creo que son varios en lo que respecta a lo personal. Creo que son varios. Y voy a empezar con mi nacimiento. Eso creó un vínculo, creo que con mi mamá. Cuando yo nací después de tiempo. O sea, ya yo tenía unos días, semanas, creo, una semana, creo que varios días que me pasé de cuenta, como lo dicen los médicos. Ujú. Y el médico de esa época, en vez de decirle a optar por el tema de la cesárea, puso a dar a luz a mi mamá. Y yo nací demasiado grande, Wilson. Tanto así que me dicen que yo no salí de la clínica con pañales, sino con calzoncillos. Entonces, y ya yo me estaba poniendo morado dentro de la barriga de mi mamá. Tanto así que cuando yo nací, salí fue morado, me dicen. Y eso provocó unas lesiones internas a mi mamá. Ok. Tanto así que hoy nunca pudo recuperarse de esas lesiones y eso le ha conllevado con el tiempo a mi mamá una serie de inconvenientes médicos que pues ha tenido que convivir con ellos, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo digo, Wilson, que el amor materno es algo Es que único. sí, es único, Wilson, tú lo has dicho, es único y eso lo veo desde ese punto de vista y en ese momento de mi vida. Otro momento de mi vida fue el accidente de mi papá, Wilson. Mi papá tuvo un accidente, él trabajaba en sociedad portuaria, en lo que soy sociedad portuaria, en ese entonces era Foncol Puertos, Claro. hace muchos años, aquí en Puerto de Cartagena, y estaban metiendo en la bodega, en un buque, vamos a aproximadamente, el buque era de como de 5 o 6 pisos, la bodega estaba abajo, al interior del buque, y mi papá y con otro compañero estaban echando los sacos de bulto de café al interior de la bodega. En ese momento el buque se ladeó, pues estaba soltando lastre, no pudieron controlarlo. Y un contenedor de otro buque que estaba al frente se vino. Al ver mi papá, cuentan los compañeros que estaban en plataforma con él, que mi papá logró lanzar al compañero al interior de la bodega y cayó encima de los sacos de café. El señor se fracturó un brazo y la clavícula, pero mi papá llevó la peor parte, Wilson. Mm. El contenedor lo atrapó, le quedó medio cuerpo atrapado entre un contenedor y otro. Papá se salva, Wilson, porque saca la cabeza, alcanza a sacar la cabeza. Cuando mi papá se despierta, él nos echa un cuento y nos dice, mi abuelo, su Mm. papá, le decía, todavía no es hora. Tienes mucho que hacer. Todavía no es hora. Y por eso mi papá despierta, Wilson. Mi papá duró en coma un tiempo largo. Y el médico que lo atendió decía, ese señor si se despierta no camina más. Porque sufrió fractura de columna, clavícula, el brazo se lo fracturó en 3 partes, pelvis, Un accidente bastante complejo. la pierna en 3 pedazos. Wilson, y lo milagroso de esto, Wilson, porque es un milagro, que mi papá caminó. Y no caminó con bastón, muleta, caminador. No, papá tú lo veías en la calle caminando, ¿cierto? Y no parecía que hubiese sufrido un accidente. Qué bueno. Entonces, cuando yo veo a alguien que se queja, que maldice, o sea, uno no tiene por qué estar maldiciendo. Cuando alguien se queja, que maldice, que dice, no, que no puedo, que no. Yo me acuerdo de mi papá, que decía un señor que estaba casi prácticamente muerto.
o iba a quedar inválido, caminó, y de la forma en que caminó, ¿por qué uno no puede? Y ejemplos encontramos muchos en la calle, Wilson, personas que se superan a sí mismas todos los días. Son resilientes Son de la resilientes, vida. esa es la palabra, Wilson. Son resilientes de la vida. Entonces, eso también me marcó bastante. ¿Qué edad tenías en esa época? Wilson, yo podía tener aproximadamente unos 8 o 9 años, ¿cierto? Pequeño. Estaba muy pequeño y la responsabilidad del hogar, pues la mamá, mi hermana, el hombre de la casa. Entonces, eso marca mucho. Eso te ayudó a forjar Sí. la persona que eres hoy. Exactamente. Otra cosa, Wilson, nacimiento de mis 2 hijos. Ok. Mi hijo mayor, que hoy se graduó de gastronomía, de chef. Tuve la oportunidad de verlo nacer, ¿cierto? Lo tuve en mis brazos, todo su embarazo. Cuando nació lo cargué. No pude tener la misma suerte con el menor. Se llevan 1 año, Wilson. Me salió una oportunidad de irme a trabajar en México y no pude irme con mi esposa. Y a mi hijo menor lo conocí 1 año después. Todo. Ya, porque mi esposa estaba en esos días para dar a luz y yo tenía que viajar esa semana. Y ella dio a luz la semana siguiente. Yo a mi hijo lo conocí 1 año después que regresé de México. Entonces, esa distancia me enseñó a valorar la familia. Me enseñó también tema de supervivencia, porque estaba solo en México, en un país, una nación que uno no conoce. Sí. A defenderme, a valerme por mí mismo, ¿cierto? Eso me enseñó eso también. Y cuando llegué a Colombia, que cogí a mi hijo y lo abracé, eso fue realmente impactante, Wilson. O sea, mi hijo no me conocía, fue un proceso, pero gracias a Dios, pues, las cosas se dieron Para bien. Para bien, exacto. Qué bueno. Y Speaker, hablemos de ese emprendimiento y cuéntanos qué es Speaker y cuál fue la chispa que te encendió la idea para que naciera Speaker. Wilson, antes que nada, Dios siempre ha sido mi faro, Okay. siempre ha sido esa luz, siempre me ha tendido la mano. Yo creo que hay un Dios que siempre está velando por nosotros. Y en el tiempo de Dios es perfecto, Wilson, y mucho tiempo yo sé que las cosas se dan cuando deben darse realmente. Entonces, mi familia, mis papás, me enseñaron muchos valores. Y la chispa que encendió esto, Wilson, es que me gusta dar. De lo poco o mucho que sé, me gusta darlo. Me gusta enseñar. Me gusta transmitir eso que la mayor escuela, la mayor universidad nos ha enseñado, que es la vida, y que las personas que se sientan identificadas con eso puedan sacarle provecho, ¿cierto? Entonces, la chispa que encendió todo esto fue por allá en el 2017, Wilson, cuando vi esa necesidad de unir lo que uno ve en la realidad cuando sale al mercado laboral con lo que se está viviendo en la academia. En ese entonces, el antiguo director de ACOPI, el señor Jorge Carrera, director del Centro de Innovación del Patio. Perdón, ¿cuál fue esa necesidad puntual que viste en las personas? Wilson, la gente decía, si esto me lo hubiesen enseñado en la universidad, otro gallo cantaría. Es la frase que que me repetían y me repetían. Yo escuchaba mucho de los estudiantes, porque pasé también por un tema de docencia. Muchos estudiantes cuando salían a la profesional y se encontraban en el mercado laboral decían, ¿y esto por qué no me lo enseñaron en la universidad? Si yo me hubiesen enseñado esto, otro gallo cantaría. Y siempre está ese como que, ese vacío. Entonces, en ese entonces, también asistió Juan Pablo Vélez, que era el director de la Cámara de Comercio de esa época. Hicimos un workshop que se llamó InSpeaker Workshop, y lo hicimos en un coworking que abrió en esa época, se llamaba Workbox, Paola Cavalli, en el centro. Y era un win-to-win, ¿cierto? Como decimos en el podcast. No era un tema de suma cero, sino un win-to-win, en donde ella quería dar a conocer su espacio de trabajo, su coworking, y yo quería dar a conocer a Speaker. Entonces ella me ofreció el espacio y yo le llevé a la gente. Entonces ahí se dio la magia, la primera chispa. Sí, tiene una alianza. Exactamente. Y eso se llenó, Wilson. Hice una convocatoria por WhatsApp, llegaron profesionales, llegaron empresarios, la asistencia de las personas que estaban en el foro.
O sea, espectacular. Entonces, desde ahí nació InSpeaker en el 2017, lo soñé, 2018 se hizo realidad. Temas de pandemia, pues no pudimos seguir. Y hoy en el 2025, Wilson, eh, contigo estamos retomando esta idea que inició hace unos meses. Y bueno, aquí estamos. Así es. Y el propósito es que esto continúe por mucho tiempo Así es, para Wilson. seguir transformando y vidas e inspirando a muchas personas. Total, total. ¿Qué te hace pensar que Speaker está inspirando o transformando personas ya, Me río, Wilson, porque que se está logrando ese propósito? es algo que no se da de la noche a la mañana como todo el mundo piensa, Wilson. Correcto. Esto no es fácil. Emprender no es fácil, ¿cierto? Pero cuando a ti te escribe un estudiante, al cual tú tienes muchos años que no has visto, que de un momento a otro te escribe y te dice, profe, excelente, la está botando del estadio. O te llama un amigo con el que tú trabajaste hace mucho tiempo también y te dice, hey, Damián, vamos a invitar a InSpeaker a una charla acá donde estoy trabajando yo. Wilson me dice que algo estamos haciendo bien. Así es. Algo estamos haciendo bien y lo que queremos transmitir está llegando a la gente porque la gente quiere conocer más de esto. Entonces, hace unos días, Wilson, tú y yo somos testigos de que un simple mensaje en WhatsApp te invitamos a una cantidad de gente. Al minuto, la gente ya estaba ingresando al grupo de WhatsApp que abrimos, Así es. interesados en lo que estamos diciendo. Entonces, eso me indica, Wilson, nuevamente que algo estamos haciendo bien y vamos por buen camino. Que hay que mejorar cosas, que hay que pulir otras, que hay que cambiar otras, sí, estamos de acuerdo. Pero toda esa retroalimentación que hemos recibido, créame que la hemos tenido en cuenta nuestros InSpeaker oyentes y por eso es que estamos hoy aquí, ¿sí? Eso es lo que, Wilson, hoy tenemos. Así es, Damián. Así es. Vamos por buen camino. Se están haciendo las cosas bien y hay que mejorarla porque mejor es hecho Qué perfecto. que perfecto. Esa frase, Wilson, yo sé que tú la has dicho bastante y últimamente se me ha pegado y es la causa de todo esto. O sea, esperar la perfección nunca va a llegar y nunca vamos a hacer acción. Entonces, mejor hecho. Que perfecto. Así es. El legado de Speaker. ¿Cuál es el mensaje que más compartes con jóvenes o emprendedores que te buscan por inspiración? Wilson, es una pregunta muy, muy buena y muy profunda. Yo creería que no se rinda, no rendirse. El tema cuando uno arranca a emprender, vas a encontrar muchos obstáculos en el camino, vas a encontrar mucha gente que te diga que no, incluso de tu propia familia, que te cierran las puertas. La regla de oro está en no rendirse y no pensar en el trofeo, en la bandera o en la meta. Porque lo más chévere de emprender, Wilson, es disfrutar el camino, es disfrutar el proceso, es disfrutar eso que estás construyendo poco a poco. Porque cuando tú llegas a esa meta, llegas a tomar ese trofeo, llegas a tomar el banderín, tú te das cuenta que se convierte en algo efímero cuando y volteas para atrás y ves todo el proceso y todo lo que has logrado. Eso es lo que te llena realmente de satisfacción. Sí, y fíjate que hoy vemos en la juventud que no quieren vivir el proceso. Quieren las cosas con mucha facilidad. Total. Y se frustran muy rápido, Wilson. Cuando las cosas no salen rápido o no salen como ellos quieren, de primera, se frustran y dejan las cosas, las dejan tiradas. Entonces, yo creo que hay que ser resilientes. Y el mensaje es, no se rindan. El mensaje es, enfóquese, construya, accione y para adelante. Para alguien que quiere emprender, tú que ya, digamos, de acuerdo a lo que nos has contado, lo has intentado por varias veces, me quedo con el de la fotocopiadora, que era lo que pagaba las facturas del negocio de telecomunicaciones. Si a esa persona le da miedo, ¿tú qué le dirías? El miedo es la mejor herramienta que puedes usar, Wilson. El miedo te está diciendo que vas por buen camino. Imagínate tú, Wilson, que dicen los grandes psicólogos, dicen los grandes expertos en esto, en neurociencia y todo esto, que el miedo es una señal de alerta, es lo que te mantiene a ti despierto, ¿cierto? Que cuando tú tienes miedo de hacer algo es porque algo puede suceder, bueno o malo.
pero ya depende de ti si das el salto. Entonces, dar el salto no quiere decir tírate al vacío y por lo mucho que diga la gente sin salvavidas, no puedes hacerlo, Wilson. Tú tienes que siempre ir paso a paso calculando las cosas, tienes que hacerlo con detalle, con medida. No puedes tirarte de una rama sin tener la otra agarrada. Correcto. Entonces, creo que el miedo es una buena señal de que tienes que hacer las cosas, pero tienes que llegar en algún punto, Wilson, de vencer ese miedo. Porque si te quedas en el miedo, no avanzas. No avanzas. No avanzas. Así es. Entonces, tienes que romper esa barrera del miedo y avanzar. Dar el Avanzar. salto cuántico. Tienes que dar el salto cuántico, pero calculado. Calculado. Todo lo que hagas tiene que ser calculado. No quiere decir que tienes que irte al detalle o que tienes que ser todo una matriz. No, no, no. Pero tienes que calcularlo. Tienes que hacerlo de manera práctica y obtener resultados pequeños o lo que nosotros conocemos, Wilson, como victorias tempranas. Así ¿cierto? es. Entonces, es un rompecabezas. Hoy aquí, mañana acá, vas armando el rompecabezas y ahí es donde tú te vas a dar cuenta cuando tienes la pirámide completa. Entonces, eso. Hay que romper la barrera. Y el miedo siempre es bueno, pero hay que superarlo. Bueno, hemos conocido, digamos, varias facetas a lo largo de la vida de Damián, desde su infancia, de la paloma que puso a volar, de su juventud, ya de su etapa de padre, de familia, de esposo, y de su nuevo hijo, que es speaker, ¿cierto? Sí, Entonces, teniendo en cuenta todo eso, Damián, ¿cómo quieres tú que te recuerden a ti como Damián y a speaker dentro de 10, 20, 30, 40 años? Bueno, Wilson, más que me recuerden a mí, es que recuerden a las personas que en el camino que vamos a recorrer hayan podido ser inspiradas y que las historias que contaron o que podamos contar a través de otros speakers se conviertan en experiencias vividas, ¿cierto? Entonces, por eso siempre estamos invitando a aquellos que nos escuchan, a nuestros speaker oyentes, que se atrevan a contar sus historias a través de los podcasts que hacemos, de las charlas que hacemos. Hagan sus comentarios inspiradores, o sea, que nos digan, mira, a través de esto logré esto, lo que dijeron ustedes en el podcast lo apliqué y con esto me fue así, mejor en mi vida. Testimonios de ese cambio, de ese proceso. Exacto. Eso es lo que me gustaría, Wilson, que la gente recordara, más que a Damián, más que a InSpeaker como tal, es que la gente pueda en algún momento decir, hey, esto me cambió. Fíjate, yo tengo algo que he analizado y es que esto puede ser un espejo para las personas, o es un espejo para las personas, para que a través de tu historia, de la mía y de muchas otras personas que vamos a traer aquí a nuestros podcasts se vean reflejados y que su historia de vida tenga un giro. Claro, Wilson. Esa es la idea, autohumanizar a la gente. El propósito de InSpeaker a través de sus videopodcasts y a través de las charlas de experiencia inmersiva, lo que está buscando es esto. Lo que está buscando es que las personas se apropien de esas experiencias y las utilicen para su propia vida. Y InSpeaker no solamente vamos a tratar temas tecnológicos, Wilson, como de pronto algunos me han hecho los comentarios, ¿y qué? ¿Solamente tecnología? No. Aquí vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de temas legales, vamos a hablar de temas polifacéticos. Polifacéticos, sí. Pero enfocados en un tema de cómo puedo llevar eso al ser humano. A impactar al ser humano. Exactamente. Entonces, ¿cómo impacta la tecnología en el ser humano? ¿Cómo impacta el tema de político? Bueno, de política no me gusta hablar mucho, pero si se llega al caso, pues se dará. Cómo las finanzas impactan al ser humano, cómo un tema del jurídico impacta al ser humano. Entonces, con InSpeaker lo que estamos buscando es coger esas historias del común. Wilson, podemos llegar a hablar hasta historias del común, héroes anónimos. Correcto. Que más adelante en nuestro InSpeaker, en nuestros podcasts van a ver, aquí un spoiler, van a darse a conocer y a contar su propia historia y nos vamos a dar cuenta que eso no está muy alejado de lo que nosotros estamos viviendo en el día a día.
Entonces nos vamos a ver, como dices tú, reflejados en ese espejo y que ojalá y eso nos sirva a nosotros para seguir. Sí, cuántas personas no están pasando por situaciones que nos desconocemos y que seguramente a través de estos diálogos, a través de conocer historias, lo van a hacer reflexionar y cambiar algunos aspectos de su vida, que es lo que nosotros buscamos con este propósito Claro. de Speaker. Damián, muchas gracias por abrirnos tu corazón, por abrirnos las puertas de tu vida, por contarnos parte de tu historia, que sé que a muchos de nuestros speaker oyentes les va a servir mucho. Les va a servir mucho en su diario vivir o en su proyección de vida. De verdad que ha sido un placer tenerte aquí en este primer video podcast, a nuestro CEO, a nuestro fundador, y que sean muchos años más de éxitos de este proyecto. No, Wilson, gracias a ti por ser mi coayudante en esto, mi copiloto, tú como cofundador de esto. Darte gracias por el apoyo, por creer en este proyecto. Sé que nos vienen muchas cosas, muchos retos. Bueno, y como digo yo, como dices tú, como dicen por ahí, solo caminamos, juntos llegamos lejos. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto en otro video podcast aquí por eSpeaker. Gracias a nuestros speaker oyentes. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y compartir estos videos si te inspiraron. Soy Wilson Munive de Speaker Podcast y nos vemos en otro episodio.